apreciados seguidores de este programa Café Literario Verónica Ascensión. Hoy tenemos como invitada de honor a una excelente amiga, una reconocida escritora, periodista, una dama del mundo de la cultura desde pequeña, a la que apreciamos muchísimo y valoramos toda su labor de tantos años a través de los libros, la literatura y la enseñanza como maestra. Damos la bienvenida a Emilia Pereira. Gracias por estar aquí. Gracias, Verónica. Yo estoy encantada de estar en este espacio y de estar contigo, por supuesto, y de tener esta gran oportunidad de hablar de temas que nos interesan muchísimo. Claro, claro, Emilia, tú sabes que te apreciamos mucho, que te conocimos muy jovencita, desde que estábamos en las tertulias con Juan Bosch Sí. y Pedro Mir, que tú llegabas con tus primeros libros, porque estamos hablando de más de 30 años. Claro. Cuéntanos qué ha pasado a partir de esa fecha, de los años 80, finales de los 80, cuando tú comenzabas a escribir tus primeras novelas y cuentos. ¿Cómo ha transcurrido tu vida como escritora? Bueno, entre el periodismo y la literatura, yo en esa época ya comenzaba también a incursionar en el periodismo. Me había graduado a finales de los 80 y entonces comencé a trabajar en los diarios dominicanos. Y paralelamente yo seguía también mi carrera literaria, o sea, yo venía de los grupos literarios de ASUA, yo comencé muy temprano en la adolescencia a escribir y a formar parte de los grupos literarios. Entonces seguí escribiendo mientras hacía mi labor periodística, trabajaba en diferentes medios, y fui reportera durante muchos años. Trabajé en varios periódicos como fueron El Caribe, en El Siglo fui fundadora, sí, excelente periódico. Participé en esa gran experiencia, fue algo para mí muy importante realmente esa experiencia. Y luego seguí, o sea, yo no me he parado en el proceso, sí. O sea, siempre ligada al cultivo de las letras. A las dos profesiones, tanto la literatura como el periodismo. Tú eres azuana. Yo soy azuana. Mis padres, azuanos. Sí. Yo soy apellido Ascensión. Sí. Mi padre nació en Azua y según conocimos desde muy niños nosotros, que Azua era una provincia culta, de gente culta, donde se hablaba bien, donde la escuela era de primera. Los estudiantes que salían graduados de bachiller eran como profesionales. Fue el caso de mi papá, que se graduó de bachiller y fue maestro. Tan pronto salió, fundó la Normal de San José de Ocoa. Cuéntame un poquito de tus orígenes y de dónde te viene ese amor por la literatura. Sí, bueno, yo tuve la gran fortuna, Verónica, de que mi mamá era maestra. Minerva Pérez, mi mami fue maestra por más de 20 años y era una gran lectora. En mi casa siempre tuvimos libros y buenos libros. De modo que yo comencé temprano a leer, pero además también tuve la gran suerte de que estudiaba en el Colegio San José, que dirigían y todavía dirigen las hermanas Carmelitas Teresa de San José. Sí. Teníamos muchas profesoras españolas y teníamos en el colegio también una buena biblioteca. Entonces, yo me crié en ese ambiente, a pesar de que era en Azua. Hay veces que se piensa que en las provincias no había nada en esa época, pero sí. Teníamos bibliotecas, teníamos movimientos literarios, grupos literarios, y entonces había un ambiente propicio porque tampoco la vida era tan agitada como ahora. Claro. Teníamos más tiempo para leer, para comenzar a escribir, y así se desarrolló mi vocación literaria en ese ambiente. Cuando yo terminé el colegio, bueno, antes ya yo había pensado en qué podía estudiar, y elegí algo que tuviese que ver con la escritura, el periodismo. Y entonces continué todo este recorrido que más o menos tú conoces y que me ha llevado a publicar varios libros, a desarrollarme en el campo de la escritura, que yo digo que es un gran privilegio, que una vocación que comienza a gestarse en la infancia,
pueda desarrollarse. Y convertirla en una realidad. Claro, porque no todo el mundo tiene claro, esa ventaja. ¿Cuántas obras tú tienes publicadas ya? Ya unas 10, 11 obras publicadas. Imagínate. Varias inéditas también y otras en proceso. En proceso, así que tú no paras. Es de manera siempre hay algo en el tintero que está por publicarse. Tú fuiste nuestra invitada al club de lectura que tenemos, que es un excelente club. Sí, y fuiste de las primeras con esa novela Oh Dios, que fue una maravilla y que he visto que la han seguido leyendo en los otros clubes. Sí, claro. Que has estado Isabel Pérez. Sí, en esta misma semana yo tuve otro encuentro con un club de lectores de Centroamérica, de no videntes, muy grande, un club muy grande e importante. Y la parte dominicana la coordina Alene Severino, con mucho amor y mucha dedicación. Y ahí estuvieron leyendo El corazón de la revuelta, que fue mi última novela histórica publicada el año pasado por el Archivo General de la Nación. Y eso fue un encuentro también de casi 2 horas. Te imagino que tú esa novela la hiciste en pandemia. Comencé a escribirla antes de la pandemia, pero sí la terminé en ese periodo. Sí. Y ese periodo fue para mí bastante fructífero literariamente. Qué bello. Sí, yo lo aproveché, no me puedo quejar. Qué bello. ¿Cuál es tu experiencia con estudiantes? ¿Tú visitas escuelas, colegios? ¿Cómo es el movimiento de un escritor, una escritora dominicana? Sí, es una de las experiencias más estimulantes y la hago con frecuencia. Me invitan para que vaya a colegios, a esculas, y casi siempre es porque están leyendo alguna obra mía. Novela. Sí, también en universidades tengo esas experiencias. Y entonces es muy bueno porque se han leído la obra y te hacen planteamientos. Claro. Pero también son muy sorprendentes con las preguntas y con los planteamientos que hacen. O sea, a veces se piensa que porque son estudiantes no te van a hacer preguntas interesantes o que te pueden llamar mucho la atención o hasta desafiar en cuanto a la respuesta. Claro. Pero sí, te sorprende, claro que sí. Además es muy bueno recibir la retroalimentación de parte de los lectores. Así es. Es enriquecedor. Vamos a una pausa, Emilia, nuestra primera pausa para escuchar los anuncios de nuestros patrocinadores y volvemos contigo para que nos cuente un poquito de cómo ha sido afectado el mundo literario ante el mundo de las redes, de la cibernética y el libro digital. Volvemos en breve. Estamos con Emilia Pereira, reconocida escritora, periodista. Ahora en este segundo segmento quedamos, Emilia, de saber un poco tu opinión sobre cómo ha influenciado, cómo ha cambiado el mundo de la literatura, este mundo maravilloso de la internet, los libros digitales. ¿Qué tú has sentido? Bueno, el desarrollo de todas estas tecnologías que ya tienen un tiempo, lo estamos viendo desde hace algunos años, pues lo ha impactado todo. Del periodismo, la literatura, la ciencia, hasta la arquitectura, todas las áreas han sido impactadas. Y por supuesto las letras, el mundo de la escritura, de la lectura. Ahora tenemos un nuevo tipo de lector. El lector, por ejemplo, que busca los periódicos digitales, es un lector que busca contenidos más cortos. Esto quiere decir noticias rápidas, esto quiere decir que en la escritura de este tipo de textos tú tienes que tomar en cuenta que ese es un tipo de lector que requiere una cantidad menor de párrafos que los lectores de los periódicos, por ejemplo, tipo estándar, que eran los que se producían antes y que han ido variando los formatos precisamente por esto. Pero también todo esto y el hecho de que la comunicación digital sea tan inmediata, prácticamente instantánea, hace que las publicaciones sean todavía muy ágiles, muy rápidas. Esto tiene muchas implicaciones porque si bien es verdad que nos enteramos muy rápidamente de lo que sucede,
no siempre la calidad de los textos es la mejor. Y la veracidad. Y la veracidad. Entonces, estamos sacrificando mucho esa Claro. parte de los contenidos. La calidad y la veracidad, la confrontación de las fuentes, la Sí, confirmación los de los famosos datos fake news. y todo eso. En la literatura también vemos que hay un impacto porque a través de las redes sociales muchos escritores están publicando también a una gran velocidad. Escriben un poema, el poema lo divulgan inmediatamente, hay gente que lo va haciendo en las redes. Sí. No existe ya el tiempo de antes como para sopesar, para madurar más la Analizar. obra. Exacto, para hacerle la debida curaduría literaria, Claro. las correcciones. Pero claro, no todos los autores Están en esa están línea. montados en esa dinámica. Sí, sí, Hay sí. gente que entiende que el trabajo literario debe seguir demandando una cantidad de revisiones, o sea, una maduración, un reposo. Y entonces se va un poco alternando todo. Pero en cuanto a la difusión de los contenidos literarios, es mucho más rápido, porque también ya los autores están editando sus textos, pueden publicar más fácilmente por Amazon o por otras plataformas. Eso ayuda Claro, a la difusión. claro. O sea que hay una cantidad Es que el mundo cambió, grandísima Emilia. de posibilidades y de recursos. Y yo pienso que, bueno, en la medida en que tenemos ese abanico, pues vamos viendo qué nos conviene más. Yo veo que también puedes, uno pensando en positivo, ante este mundo que es inminente y que es el futuro, Sí, y el presente, y futuro, claro. que lo que va a haber que sean más lectores, porque como la noticia camina tanto y toda la literatura camina tanto, antes tú tenías que tener el libro, comprar el libro o ser amigo del autor. Ahora los libros todos están en Amazon, los libros te lo mandan digital. Entonces el público lo que éramos antes con nuestro estilo seguiremos así y tendremos nuevos públicos. El libro en papel para mí va a seguir vigente, quizás no en la cantidad en que se imprimía antes, porque definitivamente hay que tener los formatos digitales. Hay que contar con los formatos digitales, pero el libro en papel se seguirá leyendo. Incluso hay jóvenes que les gusta leer en papel, aunque la mayoría, hay que decirlo, prefiere el formato digital. Ahora también, según lo que se ha evaluado hasta ahora, no se mantiene la misma atención en la lectura digital que en la lectura de un texto impreso. Entonces, yo creo que esas cosas se seguirán estudiando, se seguirán evaluando. Ni tú puedes tener ese libro que tú subrayas, que después le pones un separador para volver a reelegir. Exactamente, esas cosas. Pero también están, por ejemplo, los audiolibros, que esa es otra manera de acercarse, de aproximarse a la lectura, al conocimiento. Hay gente que no puede, quizás por problemas visuales, leerse un texto, pero sí puede escuchar un audiolibro. Claro. Y hay muchísimos audiolibros, están en las plataformas Siempre también. que mencionas, o sea, hay mucho acceso a la, claro, mucho acceso a la cultura. Sí. Yo siempre recuerdo a doña Carmen Quidiello de Bosch, que siempre fue una mujer como muy avanzada a su época. Ella siempre fue avanzada. Y en los años, ella fue de las primeras que yo escuché con el audiolibro. Andaba para donde quiera que viajaba, andaba con su audiolibro y compartía las noticias de ese, para ella, gran descubrimiento. Claro. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Yo lo que veo, Emilia, volviendo al periodismo, que antes tú como una periodista de planta, llegaba a la redacción con ese entusiasmo a escribir lo que iba a salir al otro día. Claro. Eso había que revisarlo. Entonces, si tú ibas y cubrías una actividad, esa actividad al otro día no se sabía. Ahora en el momento, tú no has terminado la actividad. Y ahí mismo salió en todas las redes. Exactamente. Entonces ya el otro día como que el periódico ya es más bien para guardarlo. El desafío que hay con este tipo de situaciones que se dan en el periodismo es que el medio que va a publicar al otro día, porque tiene una edición impresa, por ejemplo, esa noticia que se dio de una manera breve y superficial horas antes o el día anterior, pues tendrá la tarea de profundizar y de explotar otros ángulos
para poderle ofrecerle al lector o a la lectora, bueno, otro tipo de información que realmente le dé satisfacción y en la que se puedan explorar otras perspectivas. Entonces, es un trabajo... Y es un reto para los periodistas, porque tienen como que, bueno, si la noticia salió, la mía va a salir mañana, pero entonces debo documentarla mejor. Claro, debo y ofrecer otras aristas. Claro que sí. Y eso es muy desafiante, la verdad, porque hay que trabajar contra el reloj todo el tiempo. Contra el reloj todos los días corriendo. Es así. Emilia, ¿tú has pensado en algún momento recopilar todos tus artículos periodísticos en un libro? Bueno, Verónica, yo publiqué un libro con una parte de los perfiles biográficos que yo publiqué en el periódico Hoy hace un tiempo. En ese libro no pude publicarlos todos, de modo que te queda una gran cantidad. Una gran cantidad, pero además todos los reportajes que yo escribí, que he escrito, es una cosa que realmente yo no sé si alguna vez yo pudiera recogerlo todo, pero quizás no todo, pero sí creo que valdría la pena recoger los textos más interesantes, más profundos. Y porque que tengan actualidad todavía. Yo trabajé en muchos reportajes de profundidad, muchos reportajes. Quizás clasificarlos. Sí, exactamente. Esa es una buena idea. Y tú no eres la primera persona que me lo dice. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Bueno, esperamos y en lo que pueda ayudar estamos, tú sabes, siempre a la orden. Gracias. Emilia, vamos a otra pausa y volvemos contigo para que hablemos un poquito de la Unión de Escritores de la República Dominicana, un proyecto que ya cumplió un año y que quiero que tú nos hables un poquito de cómo va todo. Volvemos en breve. Apreciados amigos y amigas que siguen nuestro programa de televisión Café Literario Verónica Ascensión, hoy con una distinguida amiga del mundo de la literatura, Emilia Pereira, periodista y escritora, reconocida escritora. Emilia, contigo pendiente en este programa, la Unión de Escritores Dominicanos, una idea que me encantó porque me recordó a don Víctor Villegas, con el que pasamos tantos años, 30 años, alrededor de él y escuchándolo siempre con esa idea de la Unión de Escritores Dominicanos para darle fuerza a la literatura dominicana y a los escritores y escritoras. Cuéntanos cómo surgió la idea de nuevo de retomar y cómo va todo el proyecto. Bueno, la idea surgió hace varios años, un grupo de escritores amigos conversando sobre la necesidad de articular un movimiento que aglutinara escritores. Bueno, intercambiábamos ideas y recordamos a don Víctor Villegas y a su Unión de Escritores Dominicanos. Y en homenaje un poco al trabajo que él hizo como gestor cultural y defensor de los escritores y escritoras dominicanos, pues denominamos la agrupación de esa forma. Y efectivamente cumplimos el 25 de noviembre pasado, un año desde el lanzamiento de la Unión de Escritores, que se hizo en un acto efectuado en la Biblioteca Nacional, en el que tú estuviste. Por supuesto. Y muchos escritores y personas del ámbito cultural. Ha sido un año desafiante, interesante, creando las bases de una organización que aspiramos a que perdure y siga creciendo. Y que sea un sustento. Que sea exactamente, y que sirva para motorizar cambios que necesitamos en el ámbito de la cultura. Así es. Y en el ambiente esa de fue los una noticia escritores. refrescante que perfumó el ambiente. Sí. Esa noche salimos de ahí felices, todo lo que pudimos estar presentes. Sí, claro. Y hemos estado trabajando. Se han visto, yo creo que ya claro, resultados. Por eso vamos a hablar un poquito. Sí. ¿Cuál es la directiva, Emilia, de la Unión de En Escritores? la directiva estoy yo como presidenta, Belino Stanley es vicepresidente, está Marino Berigüete, que es el encargado de asuntos internacionales, está Ivette Guzmán, está Imelda Ramos, están otros autores como José Acosta,
César Sánchez Vera, que es de la diáspora, Claro. y José Acosta, que está también en los Estados Unidos. Imelda, creo que te la mencioné, Imelda Ramos, está Imelda. Patricia Minaya, está Es Víctor una directiva Escarramán, amplia. están los azuanos queridos, sí, Virgilio López y Rainel Báez. Es decir, tenemos una directiva amplia y muy, muy buena. ¿Cuáles son los planes para el 2023? Precisamente tenemos en estos días, la próxima semana, la reunión de planificación para aprobar propuestas, ¿no? Eso y ver propuestas para comenzar el año ya con un calendario de trabajo. Pero ya como cosa concreta tienen ustedes que hay en varias provincias, ya hay una filial, ¿verdad? Porque está... ¿O no filiales todavía? No hay filiales todavía. Pero representantes. Pero hay representantes en Santiago, en Azua. Hay escritores afiliados de todo el país prácticamente. Pero ese es otro desafío, ir creando ya filiales en las provincias. Y hacer actividades también en el interior, porque este año hemos estado trabajando más en Santo Domingo, aunque hemos hecho algunas actividades a través de Zoom, y entonces esas actividades llegan hasta el exterior y a todas las provincias. De modo que tenemos, muchas cosas pendientes. Pero a mí me parece que ustedes, como directiva, si logran, aunque sean 3 filiales en las provincias donde hay más movimiento literario, eso le daría como un alivio, un aliciente, una nueva esperanza, porque tendrían que ser también cada una de las filiales una programación. Sí, exactamente. Este año... hay ideas y de hecho hay propuestas para eso, de modo que vamos en esa reunión. Porque vi que por lo menos en este año 2022 lograron esa propuesta que tú enviaste, fue aprobada de tener un tarifario. Sí, nosotros hubo 2 cosas que me parecen muy importantes que hicimos este año. Primero, que se tuvo que hacer el reclamo público para que fueran pagados los trabajos que se hicieron en la Feria del Libro, las conferencias, los talleres que hicieron los escritores, y ese pago, como supimos todos, pues se retrasó mucho. Afortunadamente se subsanó, e incluso tuvimos una reunión con la ministra de Cultura, la señora Milagros Germán, y también el hecho de que expusiéramos públicamente el tarifario. No es que el tarifario haya sido aprobado, nosotros lo presentamos a la ministra de Cultura y ese tarifario ya es conocido por el ambiente intelectual, por las entidades que tienen que ver con cultura y escritura y todo eso. Y ya ha creado un precedente, porque efectivamente ya hay trabajos que se están pagando en base a ese tarifario. Y ya se sabe que un escritor debe recibir un pago digno. Por ejemplo, en las ferias del libro pasadas, ¿qué se le pagaba a un escritor por una conferencia, un taller? Ni se debería decir por aquí, 5,000 pesos, un pago irrisorio. Bueno, en el tarifario se plantea que ese no puede ser el pago. Y esa información ya llegó y los escritores la conocen. Entonces, si a mí me llaman para ofrecer un servicio en la feria, yo debo hacer valer el tarifario. Claro. Y todos deberíamos hacer valer el tarifario. Entonces, aquí nunca se había planteado un tarifario para los escritores. Entonces, claro, como siempre, ese tipo de cosas resulta controversial. Sí. Y aparece gente que valora el tarifario, y realmente tuvimos muchas expresiones de apoyo al tarifario, pero también encontramos gente que se opuso al tarifario, impresionante. incluso del mismo ámbito de la escritura. Pero eso se entiende porque vivimos en una sociedad democrática. Emilia, pero los que se opusieron, ¿cuáles eran los motivos? Los motivos que yo escuché es que el escritor no debería cobrar por ese trabajo. ¿Pero y de qué vive entonces un escritor? Entonces, es algo realmente, a mí me resultó muy chocante,
Porque hasta un plomero al que tú llamas para que te haga un trabajo, lo primero es que te dice, mire señora, yo por la visita, claro, por la visita le cobro tanto. Claro. Y no te va a cobrar por el trabajo 5,000 pesos. Claro. Porque tú vas a tener que comprar los materiales y probablemente te va a salir más caro todo. Entonces, yo pienso que nosotros, los escritores, ya donamos mucho nuestro trabajo. Y se lo donamos a los clubes literarios. Han pasado la vida trabajando. Hemos pasado la vida donando nuestro trabajo. Sí. Ahora, yo creo que una institución que tiene un presupuesto, como el Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Educación, como el Banco de Reservas, como esta institución, la otra, la otra. Instituciones privadas. Privadas, deben honrar el trabajo, porque es un trabajo que toma la vida entera. A mí me parece que ustedes deben hacer hincapié en eso, porque siempre me he sentido muy mal cuando veo que llaman a un escritor para que escriba un prólogo, para que escriba unas palabras, y que eso no es pagado. Pero es que para hacer un libro tú tienes que pagarle al digitador, al diseñador, al que te hace la portada, al corrector, tienes que pagar la impresión. Entonces al que te le da el sustento. Verónica, y eso es lo que no esa es la última fase. ¿Y qué se requiere para que un escritor escriba un libro? Tú sabes la preparación, el tiempo de preparación, los años de formación, los años de concepción de esa obra literaria, luego ese proceso que tú has contado que cuesta dinero y que entonces se convierte en un bien cultural. Exactamente. De modo que yo creo que hay que insistir con el tarifario, y ojalá las entidades que tienen que ver con el área de la cultura comprendan que es necesario honrar el trabajo de los escritores dominicanos y de las escritoras. Yo estoy totalmente de acuerdo y trabajaría en eso. En los años que tengo trabajando, cada escritor que he llamado, y ahí están todos que me escuchan, y los críticos literarios, los críticos de arte que me han trabajado en algún proyecto, tienen su paga porque yo lo pongo en el presupuesto. Porque siempre he considerado que un trabajo intelectual tiene que ser pagado, incluso mejor pagado. Claro. De este tarifario. Si tú analizas el tarifario, es un tarifario bastante conservador para el medio dominicano. Y para lo que se mueve a veces alrededor de algunas obras. Ese tarifario habrá de ser revisado más adelante. Más adelante, pero por lo menos que se asuma. Es un punto de partida. Así es, claro así que es. sí. Emilia, qué excelente, me ha encantado tenerte de invitada. Me gustaría, Emilia, que ahí para cerrar, tú le envíes un mensaje de Navidad y de Año Nuevo a los escritores, las escritoras y todos los periodistas del país, y tus seguidores, por supuesto, sí, y claro. Los seguidores que tenemos en todos los chats de amigos. Claro que sí, para mí es un placer desearles a todos una feliz Navidad y un gran 2023, y deseo que todos unidos, con mucha armonía y mucho amor, sigamos cultivando la literatura, nuestro trabajo de gestión cultural, para el engrandecimiento de nuestra patria. Así que felicidades.